Toma dos, vale. Muy buenos días, chicos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta segunda entrega, si queréis, del ciclo de conferencias La Voz del Mes. Como sabéis, estas conferencias partieron de una idea de Carlos Sáez, nuestro profesor de literatura del centro, en la que él planteó que quizás sería interesante que los alumnos de la escuela de adultos fuesen familiarizándose con otro tipo de literaturas, por decirlo de alguna manera, es decir, todas aquellas obras, aquellas autoras en este caso, que no se conocen no tanto por falta de calidad en su creación literaria y en este caso poética, sino porque están tradicionalmente fuera o en los márgenes de lo que se considera el canon que todos manejamos, ¿no? Que además es un canon, como bien explica él siempre, elaborado e integrado básicamente por varones blancos de cultura occidental, ¿no? Entonces, nuestro pequeño granito de arena consiste en que cada mes vamos a trabajar distintas voces poéticas de distintas literaturas y nos vamos a centrar básicamente en la poesía escrita por mujeres. Sabéis que la primera sesión de La Voz del Mes giró en torno a la persona y a la creación poética de Alfonsina Storni, y esta segunda Voz del Mes gira en torno a Frauen in der deutsche Poesie, es decir, a las mujeres en la poesía alemana. En esta escuela de adultos llevamos muchísimos años dando alemán, pero es verdad que no tenemos apenas tiempo para leer literatura, ni apenas nivel. Ya vais a ver que es muy difícil leer literatura en alemán y poesía en alemán, pues quizás aún más. Pero tiene una parte musical y muy bonita que si no es por estas conferencias, Carlos, en clase de alemán no lo habríamos aprovechado. Así es que muchísimas gracias y le doy la palabra. Bueno, pues ante todo buenos días y gracias por venir, que estáis por lo menos 8 personas más de las que esperaba. Ya digo. Bueno, pues sí, nos vamos a meter con un tema que realmente es más que nada desconocido, es decir, que es en general la cultura alemana. Es decir, yo más que ir autora por autora, porque realmente creo que me voy a centrar solamente en dos, que son las dos que tienen el premio Nobel. Es decir, curiosamente pensad que de poetisas alemanas creo que en toda la historia he conseguido encontrar unas 18, 19 aproximadamente, y tienen 2 premios Nobel, ¿de acuerdo? O sea que estamos hablando de una proporción bastante más que interesante, ¿de acuerdo? Son concretamente Nelly Sachs y Herta Müller, ¿no? Es decir, Herta Müller, que hablaremos de ella. Pero yo digo que una de las cosas que me he ido dando cuenta, aparte digamos, del desconocimiento en sí de la poesía escrita por mujeres en Alemania, que ya es que es un tema que, a ver, ya es concentrar, es concentrar. Es del desconocimiento que en general tenemos de la cultura alemana. Es decir, la cultura alemana parece mentira que son nuestros vecinos de ahí al lado y no conocemos apenas nada de ellos. Esto luego lo volveremos a ver con el italiano, ¿eh? Es decir, con el italiano yo creo que es todavía peor que en el caso de los alemanes. Ahora, realmente, si pensáis en una cosa, si os preguntase novelistas en general o autores en general literarios alemanes, yo creo que nos saldrían unos 4 o 5 y gracias. Si ya nos centramos en poesía, yo creo que si nos sacan de Goethe y de Rilke, se acabó lo que se daba, ¿de acuerdo? Ya, si pregunto por pintores o escultores, se acabó. Filósofos sí que podemos citar alguno, por desgracia todos hemos hecho COU, ya os digo, y madre mía, en la historia de la filosofía alemana, Hegel y esta pandilla, ya os digo. Algún autor de teatro podemos citar, y en música sí, las 3 Bs, Beethoven, Brahms, Bach, eso sí, pero que no nos saquen de ahí. Pero fijaos que en cualquiera de los casos que he citado, siempre estamos hablando de hombres, ¿de acuerdo? Siempre estamos hablando de hombres, y esto tiene un sentido si tenemos en cuenta lo que es la cultura alemana en general, ¿no? Es decir, que es un poco donde me quiero centrar, dar una serie de líneas, un poco para que entendáis por qué a esto que va a leer Lidia lo llamamos poesía, ¿de acuerdo? Yo voy a empezar un poco con una anécdota que Lidia creo que la conoce, que fue mi primera experiencia con la poesía alemana y su maravillosa sonoridad. Es decir, a mí me encanta Hölderlin, de toda la vida. Friedrich Hölderlin para mí es uno de los grandes poetas, y sobre todo, bueno, el archipiélago, bueno. Total, cuando tenía yo 18 años o por ahí, conseguí encontrar una edición bilingüe de la poesía completa de Hölderlin, y dije, voy a aprender a leer alemán por lo menos para captar la sonoridad un poco del archipiélago.
Es decir, así que bueno, pues me cogí unos materiales en la Biblioteca Pública de León y tal, y aprendí más o menos a leerlo. Y entonces dije, vamos a leer El Archipiélago, Carlos, que vas a flipar con esto. Y empecé a leer y efectivamente lo flipé. Pero efectivamente, no en el sentido que esperaba, ¿de acuerdo? O sea, cuando empieza El Archipiélago, que empieza con unos versos maravillosos que son: vuelan hacia ti las grullas, dirigen a ti sus proas los navíos. Qué cosa más bonita. La cosa en alemán sonaba como: Kehren die Heinische Viren zu dir und suchen zu deinen Ufer wieder die Schiffe del Lauf. Me quedé a colores, creo que estuve 15 días que no levantaba cabeza. O sea, fue una cosa tremenda. Y realmente fue donde me di cuenta de un poco de la gran diferencia que existe entre las culturas que podríamos llamar románicas, la cultura francesa, española, italiana, etcétera, y las culturas germánicas. Es decir, y en el caso del alemán es concretamente la lengua. Es decir, la lengua es algo que nos aleja casi por completo de la literatura alemana, primero por la dificultad que nos supone, es decir, pero sobre todo a la hora de pronunciarla, es decir, todas esas guturales, es decir, todas esas palatales brutales, yo no sé cómo se entienden entre ellos, ¿de acuerdo? Me comentaba, de hecho, tienes una teoría. Yo tengo una teoría, que realmente el alemán es solo para los turistas, ¿de acuerdo? Es decir, que ellos en casa hablan con acento de Burgos, es decir, pero salen a la calle, Hoffen y tal, es decir, pero bueno, es una teoría, pero yo tengo muchas teorías, dejémoslo ahí, ¿de acuerdo? Pensad eso, nosotros vamos a la carnicería y decimos salchichas de pollo, de cerdo, salchichas de pollo, vale, ellos no, ellos Bratwurst, es decir, uno no, hasta las salchichas las llaman raro, ¿de acuerdo? Es una cosa que es una cultura que en ese aspecto nos resulta muy llamativa y que realmente la percepción de la poesía que nosotros tenemos con los alemanes viene de ahí. Es decir, todos esos sonidos tan sumamente bestias desde nuestra perspectiva, por supuesto, porque a ellos les parece poesía, ¿de acuerdo? Es decir, es como el humor alemán, pues a nosotros nos puede resultar un poco así, pero ellos se ríen, de verdad, o sea, ellos tienen sus chistes y se los cuentan. Creo que aquí los leperos allí son los bávaros, por cierto, sí, son los bávaros, no me digáis por qué, pero son los bávaros. Y yo digo, y es una cultura eso que nos resulta absolutamente lejana, es decir, en cuanto al idioma. Y luego aparte que manejamos muchísimos prejuicios respecto a los alemanes, es decir, por ejemplo, cómo los nazis podían hacer poesía. Porque es que tenemos la imagen de unos señores con uniforme negro, ¿cómo se llama?, matando a los buenos soldados americanos. Esa es la imagen que nos ha dado Hollywood de los alemanes, ¿no? Entonces, ya como que también es otro prejuicio que tenemos ahí que dices, ostras. Luego, el tema incluso, volviendo a la lengua, el tema este de que siempre se dice que el alemán es una de las lenguas perfectas para la filosofía. Es decir, porque efectivamente puede tener una precisión. Al ser una lengua muy aglutinante, es decir, pues podemos crear una palabra uniendo todas las palabras de un sintagma y nos quedamos tan oreados, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, Weltanschauung, ¿no?, que significa visión del mundo, palabras de este tipo que dice, jobar, es decir, qué cosa más buena. Luego, claro, así sale gente como Hegel o como Wittgenstein, ¿de acuerdo? Wittgenstein también es uno de mis cocos, pero bueno. Es decir, que siempre decimos, ya claro, no, si la lengua será muy precisa, pero como que a la poesía le hace falta algo de misterio. Es decir, este tipo de cosas, digamos que manejamos ahí un poquito, que son prejuicios, es decir, que son prejuicios, y que además muchas veces es cierto que cuando leemos poesía alemana, digamos, los vaticinios se cumplen. Por ejemplo, la poesía del siglo XX. La poesía alemana del siglo XX, no solamente la escrita por mujeres, aquí hablaremos luego de Herta Müller, es decir, es una poesía tremendamente formalista. Es decir, que muchas veces parecen trozos que han grabado en un autobús, de una conversación que había al lado. Vengo a comprar salchichas, ¿cuántas salchichas quiere? O sea, digamos que es una poesía que muchas veces decimos, ¿de qué nos están hablando estos señores, no? Aquí tenemos el de Herta Müller, que he traído hoy, empieza diciendo mi madre se convirtió en ortiga, o algo así, o mi madre es una ortiga, que dice, pero bueno, ¿qué está contando? Ya veremos a qué viene eso. ¿De acuerdo? Que es una poesía que francamente nos resulta bastante
llamativa. Es decir, por ejemplo, cuando leemos a Heinrich Böll o cuando leemos a otros autores, estoy mencionando prácticamente solo premios Nobel, es decir, cuidado que la literatura alemana algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿de acuerdo? Que se han llevado unos cuantos premios Nobel y yo por lo menos los que conozco merecidos, ¿de acuerdo? Es decir, es una poesía eso que oscila o bien entre el formalismo más brutal, es decir, por ejemplo, de un Böll, de un Günter Grass, etcétera, etcétera, al, digamos, el irracionalismo más alucinante de todo lo que es la poesía, por ejemplo, romántica. Es decir, la poesía romántica, cuando vamos a Goethe, cuando vamos a Schiller, cuando vamos a este tipo de autores, realmente nos llama la atención decir, joder, es decir, poemas como, por ejemplo, El rey de los alisos de Goethe, que yo creo que es uno de los grandes poemas en cuanto a la sonoridad del lenguaje, incluso en alemán, ¿de acuerdo? Es decir, no sé si conocéis la historia del rey de los alisos, es un padre que lleva a su hijo enfermo huyendo de la muerte, es decir, es un poema bellísimo y llega a imitar el trote del caballo. Es decir, con el lenguaje es algo verdaderamente hermoso, ya os digo, increíble. De verdad es increíble cuando leemos a Goethe, por ejemplo, cuando leemos a Schiller, cuando leemos a Heine, es decir, los grandes autores, podríamos decir, románticos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es eso? Que nos resultan como un poquito excesivos, entre otras cosas porque nos recuerdan a Nietzsche. Es decir, Nietzsche, tened en cuenta que él iba para poeta. Y luego se pasó a filósofo. De hecho, si leemos así Habló Zaratustra, vemos que es prácticamente un libro de poesía, con himnos y con canciones y con no sé qué. Yo digo, y realmente estas son algunas de las cosas que hacen que nos echemos para atrás con los alemanes. Porque sabemos que o vamos a tener a un tío haciendo ¡oh! O vamos a tener a uno recitando la tabla de logaritmos, ¿no? O sea, entonces, digamos que nos resulta muy llamativa esta poesía. Es algo, ya digo, nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de poesía menos formal, por decirlo de alguna manera, que estos alemanes tan exagerados, ¿de acuerdo? De hecho, por ejemplo, los españoles, digamos, del romanticismo, Espronceda o tal, son autores que hoy en día, digamos, su valoración ha caído bastante, es decir, ha caído bastante precisamente por esta grandilocuencia y demás. ¿Eso quiere decir que sea una poesía que a nosotros no nos diga nada? En absoluto, ¿de acuerdo? Es decir, es una poesía que nos puede transmitir un montón de cosas, especialmente en el siglo XX. Es decir, tened en cuenta que sobre todo la poesía posterior a la Segunda Guerra Mundial es verdaderamente interesante porque supone un poco la reflexión de un pueblo sobre su propia historia. ¿De acuerdo? Es decir, pensad la que se lió en Alemania con Hitler y compañía, pensad en una cosa, Hitler era un gran admirador de la poesía. ¿De acuerdo? Esto no lo olvidemos nunca, siempre pensamos en Hitler como si fuera una especie de mal encarnado, ¿de acuerdo? Y que carecía absolutamente de condiciones humanas. A Hitler, yo siempre lo digo, le gustaban los perros y los niños, ¿de acuerdo? Es decir, no olvidemos este pequeño detalle. Es decir, y era un hombre que él quería ser pintor, era un hombre al que le encantaba la poesía, etcétera. De hecho, su acercamiento a Nietzsche se produce precisamente por las cualidades literarias más que filosóficas de Nietzsche en un principio. Y luego, ¿qué pasó? Pues bueno, que Hitler, pues yo siempre he considerado que no era un hombre muy inteligente, ¿no? Es decir, por decirlo suavemente. Es decir, ¿y qué pasó? Pues que cogió a Nietzsche y lo leyó mal. Lo leyó mal, lo entendió como le dio la gana absolutamente a Nietzsche y ha provocado porque hoy en día la filosofía, realmente casi los nietzscheanos se dediquen prácticamente a ver hasta qué punto Nietzsche pudo tener alguna responsabilidad en todo lo que sucedió en su nombre. Es decir, lo cual es bastante curioso. Probablemente Nietzsche sí tendría que haber sido un poquito más claro en lo que decía. Es decir, pero pensaba, por ejemplo, en el concepto del superhombre, ¿no? El concepto del superhombre es un concepto, ahora voy a ir a ello, que está muy metido en la cultura alemana. Es decir, no lo descubre Nietzsche ni mucho menos. Ya Sigfrido, por ejemplo, es un superhombre, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, ¿a qué se refería Nietzsche con el superhombre? Se refiere al hombre cuyos valores éticos le permiten responsabilizarse absolutamente de sus acciones sin necesidad de códigos externos como pueda ser la religión, la filosofía, etcétera. ¿Qué entendió Hitler? Porque tenía que ser alto, rubio y con los ojos azules. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos la lectura. ¿Perdón? Era un enfermo mental. Sí, no, la verdad es que, a ver, estaba un poco cucu, ¿de acuerdo? O sea, el chico tenía un problema importante, ¿de acuerdo? Es decir, pero la gente se dejó arrastrar. sí, también voy a ir a eso.
también voy a ir a eso, ¿de acuerdo? Es decir, y además es que iba más o menos a llegar por ahí a este tema de la revisión del pasado que realizan los alemanes, que fue muy interesante, es decir, porque sufrieron un proceso de desnazificación salvaje, entre otras cosas, se fue llevando a todos los alemanes a visitar Auschwitz y cosas de este tipo, es decir, para que la gente fuera consciente de lo que se había hecho. Y digamos que se ha llegado en Alemania a una situación que es bastante curiosa, es decir, de aceptación del pasado, de aceptación de las responsabilidades de ese pasado, pero sin embargo, si vamos a Alemania, hablamos con alemanes, resulta que nadie tuvo abuelos ni bisabuelos nazis. ¿De acuerdo? Da la impresión de que fueron unos señores que llegaron ahí, ocuparon el poder, en fin, una cosa bastante llamativa y que, digamos, además les interesa mucho definir qué es lo alemán. ¿De acuerdo? Cuando hablamos, por ejemplo, de lo español, digamos que en líneas generales podemos decir, bueno, es lo que se hace en España. Es decir, en líneas muy, muy generales, ¿de acuerdo? Es decir, otra cosa es cuando hablamos, por ejemplo, de la cultura en español, eso es otra cosa. ¿De acuerdo? En el caso de Alemania, esto es un problema brutal, porque Alemania es un país que tiene unos 150 años de existencia, no tiene mucho más, quiero decir, como país, encima fue dividido durante casi otros 60 años, 50 años más o menos, perdón, de unos 50 años, era un conglomerado de estados, gran parte de lo que se considera Alemania o zonas de cultura alemana, lo vamos a ver aquí, está en otros países. Es decir, por ejemplo, vamos a ver, Herta Müller nace en Rumanía, Masha Maleko nace en Polonia, pero ojo que cuando esa parte de Polonia pertenecía al Imperio Austrohúngaro. ¿De acuerdo? Es decir, realmente hablar de lo alemán es complicado porque no podemos reducirlo simplemente a esas fronteras que nosotros consideramos el Estado de Alemania, ¿de acuerdo? Lo alemán es algo que se extiende a Chequia, que se extiende a Eslovaquia, que se extiende a Polonia, que se extiende a Rumanía, es decir, por ejemplo, toda la zona de Timisoara, yo digo, es una zona que es alemana, digamos, étnicamente o lingüísticamente, no sé cómo hablar de esto realmente, el término nunca es correcto, ¿de acuerdo? Y por supuesto Austria, ¿de acuerdo? Es decir, por supuesto Austria, que es un país de cultura alemana, y todo lo que influye sobre lo que influye Austria, es decir, sobre Yugoslavia, etcétera, la antigua Yugoslavia, etcétera. Es decir, que es una cultura, primero, difícil de definir geográficamente, difícil de definir en cuanto a sus líneas generales, pero que sin embargo lingüísticamente es muy homogénea. Es decir, es muy homogénea. Yo, por ejemplo, me he llevado la sorpresa con muchas de las autoras cuando miraba dónde habían nacido. Decía, joder, pero si es que aquí prácticamente ninguna es alemana. Es decir, la que no es polaca es rumana, la que no. Dice, pero esto ¿cómo puede ser? ¿De acuerdo? Y es por un problema de la propia sociedad alemana, que siempre ha sido una sociedad tremendamente expansionista. Es decir, estamos hablando ya desde los tiempos de los caballeros teutónicos, allá por el año 1000, es decir, que se van a llegar a Estonia, Letonia y esta zona, ¿de acuerdo? Y esto ya empezaban a currar bien, Es decir, esto ya eran gente que pegaban bien. Luego esto, a lo largo de todo lo que es la Edad Media, la Edad Moderna, el famoso Imperio Sacro-Románico Germánico y de la Compañía Internacional de Coches Cama, bueno, estaba sin nombre, porque era Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Es decir, que estaba sin nombre. Yo digo, pues se encargó también de esta expansión, incluso el propio Carlomagno, que era de origen germánico, también se encarga de expandirlo. Luego va a llegar el Imperio Austrohúngaro, Alemania con todas sus historias, el tema de la reforma, que eso va también a generar, digamos, una normalización del alemán. Sabéis que, bueno, el alemán consideramos que se normaliza con la Biblia de Lutero. Es decir, y la expansión del alemán a muchas zonas, digamos, siguiendo al protestantismo, ¿de acuerdo? Y luego ya pues no vamos a hablar del siglo XX, bueno, los siglos XIX y XX, ¿de acuerdo? Es decir, de todo lo que fue esa expansión prusiana y demás, que provocó eso, que hoy en día definir lo alemán, centrándolo en las fronteras de Alemania, es bastante complicado. Este expansionismo, ¿a qué ha llevado siempre? Porque ha sido una cultura muy dominada por todo lo que es el ejército. Es decir, hoy en día, afortunadamente, eso desde que se redujo el ejército alemán después de la Segunda Guerra Mundial, ha quedado más o menos estabilizado, ¿no? Pero siempre ha sido, digamos, una cultura muy militar y en la cual, por lo tanto, en la sociedad en general, los valores marciales, estos valores de la virilidad, la masculinidad, etcétera, estaban muy metidos.
¿de acuerdo? Dentro de lo que es la sociedad normal y corriente. ¿Eso qué provocó? Pues que tradicionalmente la mujer en Alemania haya sido, digamos, no apartada, pero sí un poco marginalizada, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cuál es el papel de la mujer en Alemania? Pues básicamente, o cuál ha sido históricamente, perdón, ya esto ha cambiado, y como en todas partes, gracias a Dios, ¿de acuerdo? ¿Cuál ha sido? Pues el de el ama de casa, ¿de acuerdo? Es decir, y básicamente el papel de la maternidad. Básicamente el papel de la maternidad. Fijaos, si cogemos la literatura alemana y nos vamos a encontrar con madres y madres y madres y madres y madres. ¿Qué es lo que aparece cuando no son madres? Brunilda, Crimilda, es decir, estas malas malismas, pero malas como una espina, ¿de acuerdo? Es decir, la mujer que se salía, digamos, de estos papeles, digamos, era inmediatamente marginalizada. ¿Cuál es la única que se libra un poco? La Margarita de Fausto. Es quizá la única que se libra un poquito, pero que también es el descanso del guerrero. ¿De acuerdo? Es decir, ese papel del descanso del guerrero creo que en la cultura alemana está mucho más claro que en ninguna otra. Es decir, entre otras cosas, por esto que decíamos de digamos, esta cultura muy virilizada. ¿Qué pasa? Pues que realmente gran parte de las poetisas que vamos a ver son judías. Es decir, son judías. ¿Por qué? Porque, digamos, el sistema familiar, etcétera, de los judíos no tiene nada que ver con el otro. Son mujeres mucho más activas, que colaboran hasta cierto punto en los negocios y demás. Y eso ha provocado que, digamos, que dentro de los judíos haya producido este movimiento cultural dentro de las mujeres, más que, digamos, en las, entre comillas, cristianas, ¿de acuerdo? Es decir, el tema es que cuando hablamos esto de judíos surge este elemento religioso que aunque hablemos de ellos de una manera sociológica, por decirlo de alguna manera, siempre aparece el tema este, por eso dice, pues, sería judíos no judíos, ¿de acuerdo? Sí. Es decir, pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que los judíos encima van a sufrir la gran tragedia de la Shoah, es decir, el famoso holocausto, que les va a dividir, va a provocar una diáspora brutal de los propios judíos alemanes, ya sabéis, al Estado de Israel y demás, con lo cual se produce también ahí una serie de elementos que van a condicionar un poco la poesía, sobre todo escrita por mujeres, ¿de acuerdo? La poesía escrita por mujeres en Alemania prácticamente son habas contadas, ¿de acuerdo? Ya os he dicho antes que yo he encontrado unas 18, 19, de hecho aquí tengo en la chuleta, ya sabéis que hoy tengo que usar chuleta, no tengo más remedio, porque ya os digo, solamente con los nombres son tela, ¿de acuerdo? A ver, ¿dónde lo tenía? Era gracioso porque me decía esta mañana, no me ha costado, está de trabajo hasta arriba porque dentro de nada tenemos el ciclo de Flaubert, dice, no me ha costado preparar lo que es la conferencia, dice, me ha costado elaborar la lista, copiar bien los nombres de todas y cada una. Os puedo decir que me llevó más de media hora no llega a una carilla, ¿de acuerdo? No llega a una carilla y son escasamente, a ver, os digo, 5, 4, unos 14 nombres. ¿De acuerdo? Simplemente que son las que voy a destacar un poco. Pero alemanes. No digo 14 nombres, pero que bueno, tenemos aquí, por ejemplo, a Ana Luisa Karsch, Annette von Droste-Hülshoff. O sea, por favor, que no se pueden llamar Carmina Domínguez o algo así. O sea, no, tienen que tener aquí unos nombres que lo flipáis. A ver, si las primeras que tenemos en la Edad Media son Hildegard von Bingen y Roswitha von Gandersheim. ¡Hala! Hildegard y Roswitha. De acuerdo, sí. Hildegard von Bingen, que es la famosa Santa Hildegarda, ¿de acuerdo? Y entre otras cosas, hay quien le atribuye la invención de la cerveza, y solo por eso pues ya merece un cierto cariño. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo digo, tradicionalmente la poesía femenina ha sido algo marginal. ¿De acuerdo? Ha sido algo marginal, a pesar de que nos la encontramos ya en la Alta Edad Media, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hablamos de Roswitha o cuando hablamos de Hildegard von Bingen, aunque van a trabajar sobre todo en latín, ¿de acuerdo? Aunque Hildegard von Bingen ya tiene algunos poemas en alto alemán. Ojo lo de alto, porque es por la palabra alemana alt, que significa viejo. ¿De acuerdo? Siempre decimos alto y bajo, como alta edad media y baja edad media. Y alto alemán no sería antigua edad media, moderna edad media, por decirlo de alguna manera, si lo tradujésemos como Dios manda. Pero claro, hemos visto alt. ¿Qué significa alt? Pues alto. ¿De acuerdo? O sea, esto de los false friends que se habla en inglés, de palabras que nos parece que significan una cosa, pero significan otra. ¿De acuerdo? Es decir, ya tiene algunos poemas, por ejemplo,
Liebe von Himmels o algo así, el amor del cielo, amor del cielo, Liebe von Himmels, mi alemán es patético, O sea, mi alemán es absolutamente para matarme. Claro, para matarme, yo digo, no puedes saber de todo, Carlos, nos tienes que dejar a los demás. Ni falta que me hace. Ni falta que me hace. Ya os digo, pues el tema es eso, es decir, ya va a realizar versiones de sus propios poemas en alto alemán. Hildegard von Bingen, ya os digo, que es una de las autoras fundamentales de la Edad Media europea. Es decir, por ejemplo, el Hortus Deliciarum, es decir, es uno de los grandes libros, digamos, de la Edad Media, especialmente los himnos, sabéis que ya estaba muy dentro de la mística y tal. A Roswitha la manejo, pues bueno, aunque escribe en latín. ¿De acuerdo? Roswitha va a escribir en latín, no podemos hablar de ella como poeta en alemán, sino digamos, poeta de origen alemán, ¿de acuerdo? Ya sabéis, es Roswitha von Gandersheim. Tela, ¿de acuerdo? Tela. Bueno, pues aquí ya, ¿qué es lo que sucede? Pues que durante la Edad Media tenemos estas dos representantes y ya no tenemos nada prácticamente hasta el año 1600. ¿De acuerdo? Es decir, bueno, 1500 y pico, que es cuando va a aparecer Angula von Grumbach, Argula von Grumbach, ya digo, que realmente escribe muy poca poesía, muy poquita, y van a ser sobre todo poemas alabando a Lutero, ¿de acuerdo? Realmente Argula fue una de esas grandes defensoras de todo lo que fue la Reforma Protestante, llegó a desafiar a los doctores de la Universidad de Gotinga, es decir, para defender ella en un ejercicio de apología lo que era la Reforma frente, digamos, a la doctrina tradicional. No sé si en ese momento se podía llamar ya católica, creo que sí, que no sé cuándo surge exactamente el término. Yo digo, van a ser poemas básicamente religiosos los que va a escribir Argula von Grumbach, igual que luego la siguiente, que va a ser ya Isabel de Hesse-Kassel. Está, bueno, no es muy complicada, ¿de acuerdo? Isabel de Hesse, que era una aristócrata, era la hija de Mauricio de Hesse, es decir, que este fue el hombre que introduce en Alemania el calvinismo, es decir, realmente él se convierte al calvinismo y en el estado de Hesse lo que hace es impone esta regla que es el cuius regio eius religio, es decir, aquí toda la religión del jefe. ¿De acuerdo? Por decirlo de alguna manera. Y obligó a que todos se convirtieran al calvinismo. Fue una cosa bastante curiosa. Pues su hija, Isabel de Hesse, va a escribir también bastante poesía, una poesía bastante clasicista y demás, pero va a escribir también en italiano. Es decir, es una cosa, tened en cuenta que en esa época estamos hablando del finales del Renacimiento, digamos que el italiano era un poco la lengua de cultura, pensaba que en España se adaptan los metros con Garcilaso, Boscán, etcétera, y digamos la influencia europea de Petrarca, Dante va a ser enorme en esta época y de hecho muchos van a escribir en italiano. Y se cerraría esta etapa moderna con otro nombre que es Margareta Susana von Kunst. Joder, con los nombres. Ya lo digo. Es decir, que es una autora que es bastante curiosa y que además podemos relacionar un poco con la siguiente, ya ha entrado el siglo XVIII. Esta mujer está a caballo, ¿de acuerdo?, entre lo que sería la edad moderna y ya podríamos decir casi la edad contemporánea. Ella muere creo que hacia 1715, si no recuerdo mal. Yo digo, y digamos va a ser un poco de esos introductores de la poesía neoclásica, ¿de acuerdo? Es decir, sobre todo por influencia francesa, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que en el siglo XVII el polo de influencia cultural pasa a Francia en la época de Gassin, Beaumarchais, es decir, de todos estos autores, digamos, iban a extender un poco todos estos modelos clásicos, la tragedia, la poesía pastoril y demás, y va a ser concretamente Margareta von Kunst quien los introduzca. Y de ahí pasamos ya al siglo XVIII y aquí enlazamos también con el romanticismo, ¿de acuerdo? Es decir, se enlaza un poco. Tened en cuenta que el romanticismo es una oportunidad al defender precisamente esa libertad creativa, que defender es una oportunidad para que prácticamente cualquiera que fuera capaz de enlazar 4 sílabas pudiera hacer un poema. Es decir, lo cual hace que la poesía romántica sea increíblemente irregular. Es decir, junto a grandísimos poetas enormes nos encontramos con cada chapuzas, que para qué, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a Espronceda, que era un gran poeta, hay que reconocerlo, pero tenemos al lado a Zorrilla. ¿De acuerdo? Zorrilla, que la madre que lo parió. Es decir, y encima vivió como 200 años ese hombre, estuvo escribiendo toda su vida, madre mía. Es decir, sí, sabéis que, a ver, Zorrilla era un buen versificador, lo cual no quiere decir un buen poeta.
¿De acuerdo? Y esto nos sucede con muchos de los poetas románticos. Es decir, bueno, pero aquí entramos con, digamos, una que es la que va a introducir la moda de los salones. Es decir, en Alemania, todo esto de los, digamos, los salones culturales, esto de recibimos las tertulias en una casa, sí, era esto que tenían su día para recibir, ¿no? Es decir, entonces se juntaban ahí los poetas y tal. Y la primera es Philippine Engelhardt. Es decir, Philippine Engelhardt, que monta un grupo que se llama Universitätsmamsellen. Muy bien, lo he hecho No perfecto. sé qué demonios significa esto, pero bueno, yo digo, y es una de las grandes intelectuales. Ella va a ser traductora, va a traducir incluso filosofía. Yo digo, una mujer de una cultura tremenda, que también escribió muy poco, pero realmente es más importante su papel, eso, como dinamizadora un poco de salones y demás, como traductora, que como poetisa. Y ya entramos en otra que es muy curiosa, que es Ana Luisa Karsh. Ana Luisa Karsh, conocida como la Safo alemana. Lo de la Safo es porque es la única poetisa que le sonaba entonces, no por otro tipo de elementos, ¿de acuerdo? No por otro tipo de elementos. Que esta fue una mujer muy curiosa, ella es de origen muy humilde, y ella, pues en su pueblo, ella de hecho nace en una granja. ¿De acuerdo? En su pueblo, pues se dedicaba a hacer poemas para las bodas, es decir, este tipo de cosillas un poco bastante curiosas. Tener en cuenta que la relación de la poesía culta alemana con lo popular es enorme. Es decir, esto tenedlo en cuenta, sobre todo con un género, esto lo iremos viendo conforme vayamos avanzando, que es la canción. Es decir, la canción, tened en cuenta, nosotros consideramos siempre que la letra de canción es como una especie de subproducto poético, ¿de acuerdo? No tiene por qué. Esto fue, por ejemplo, lo que provocó la famosa disputa que se hizo cuando le dieron a Bob Dylan el premio Nobel. Pues todos decíamos, pero si canta como un gato atropellado, vale, sí, canta muy mal, pero es que lo importante, se lo dan por las letras, no por cómo canta. ¿De acuerdo? Y las letras, por ejemplo, de Bob Dylan son impresionantes. Pero bueno, aquí en España tenemos también letristas bestiales, como por ejemplo Joaquín Sabina, o por ejemplo Joan Manuel Serrat, etcétera, o Rafael de León. ¿De acuerdo? Rafael de León, yéndonos al campo de la copla. Rafael de León luego hizo también Trigo Limpio y estas cosas, ¿de acuerdo? Pero bueno, o sea, María Manuela, me escucha, yo de vestidos no entiendo, pero de veras te gusta ese que te estás poniendo. En fin, estas cosas. Ese poema que, francamente, de verdad, si queréis leer algo verdaderamente machista, leed Trigo Limpio, ¿eh? O sea, leed Trigo Limpio porque es alucinante. Lo que pasa es que como estamos acostumbrados a oírlo recitado por Pepe Pinto, que tenía así su gracia, ¿no? Decía, mira, ay, qué bonito, que como te vea encender un cigarrillo te va a salir el humo por no sé, dice, ay, mira lo que gracioso. Dice, joder, gracioso, está diciendo que le va a soltar una leche. ¿De acuerdo? Es decir, Trigo Limpio es un poema de estos tremebundos. Yo hice una vez una versión que empezaba con Rainer María, ¿me escuchas? Por Rilke. Pero ya lo digo. En fin, que a lo que quería ir, es decir, es que la relación con la canción es brutal en Alemania, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, Marcia Kaleko, que va a trabajar en letras de canciones, pero autores como Brecht, por ejemplo, Bertolt Brecht, va a escribir también canciones. ¿De acuerdo? Además, él trabajaba con el compositor, no recuerdo ahora mismo, trabajaba con un compositor, digamos, para hacer las canciones. Pensad que cuando hablamos, por ejemplo, del Lied, es decir, en los famosos Lieder de Schubert, de Schumann, etcétera, etcétera, estamos hablando de canciones como podrían ser en su momento las de Alejandro Sanz o cosas de este tipo. ¿De acuerdo? Hoy oímos, yo qué sé, los Lieder de Schubert y decimos, ¡oh, qué sublime! Bueno, pues en su momento hasta bailaban y hacían así. Sí, bueno, había incluso unos encuentros, lo sé porque justo este fin de semana hemos tenido que preparar con mi niña un trabajo de música sobre Schubert, y estaban las Schubertiadas. Sí. Schubert se murió paupérrimo, o sea, en la mayor de las miserias, nunca tuvo un gran éxito en vida, fijaos lo que es para nosotros Franz Schubert hoy en día, y resulta que hacía encuentros con amigos suyos compositores, y en estos encuentros lo que se dedicaban era básicamente a musicalizar poemitas, ¿no? Y eso era lo único con lo que tuvo éxito en su vida. Sí. Y estas Schubertiadas eran en torno a eso. Por eso tiene una producción impresionante, vivió solamente 31 años, y era una canción y otra canción y otra canción, y no solo él, sino como dice Carlos, todos los grandes compositores
alemanes o germanoparlantes, si queréis, porque Schubert era austriaco, ¿no? Se dedicaban. Y este vínculo entre la parte popular y la parte culta está presente. Sí, totalmente, o sea, pero totalmente, yo digo, pero hasta el punto de eso, estamos hablando de Brecht, estamos hablando de músicos como Schubert, pensad, el Winterreise, creo que son 40 líder. Sí. Son 40 canciones, ¿de acuerdo? Es decir, sería casi el equivalente de un disco triple hoy en día. Es decir, realmente esto en Alemania siempre se ha considerado algo habitual, es decir, que se relacione. Nosotros, sin embargo, lo vemos como un subproducto. Pero ojo, que es que cuando Garcilaso titula un poema canción, es porque era para ser cantada. Para cantarse. ¿De acuerdo? Cuando el otro dice madrigal, es que era para cantarse. Nuestros villancicos, que ahora mismo los tenemos tan denostados como una forma tan popular, los villancicos alemanes son obras de arte auténticas y además los tienen como tales, ¿no? También la diferencia entre... Sí, es que, a ver, en Alemania es que hay una cosa que es que la diferencia entre la cultura con mayúsculas, Eso digamos, es. la cultura culta, por decirlo de alguna manera, y la cultura con minúsculas o cultura popular está mucho más desdibujada que aquí. Aquí diferenciamos rápidamente lo que llamamos la música clásica de la música popular. ¿De Algo acuerdo? que para mí es un error tremendo. Absolutamente. Es decir, yo reto a escuchar algunos discos de Pink Floyd, es decir, porque os vais aquí, digamos, con la partitura al lado, porque podéis alucinar, ¿eh? O sea, podéis alucinar con lo que hacen esos señores, y son un grupo de rock. A ver, el mejor, pero un grupo de rock. Bueno, por no hablar de la riqueza léxica y expresiva del flamenco, de algunas canciones. Por ejemplo, flamenco, es decir, ¿no? sí, bueno, pero el tema del flamenco, si lo vamos a Alemania, casi sería más la famosa polka y estas cosas, ¿de acuerdo? Entraríamos ya en lo popular. ¿De acuerdo? Que bueno, lo popular acabó dando en Austria los vals de Strauss. ¿De acuerdo? Los valses de Strauss, que nosotros hoy los oímos en versiones de orquesta y decimos, ¡joder, cómo mola! Eso era para las verbenas, por decirlo de alguna manera. Era el Paquito el chocolatero. Sí, efectivamente, era algo así. Es decir, eran bailes absolutamente populares para que la gente, digamos, los bailase pues en las verbenas, que por cierto ellos lo llaman kermés, a la verbena. ¿De acuerdo? Pero no sé, por eso no tienen zarzuela. Claro, porque si no tendrían que ir a la kermés de la Paloma. Y como que suena un poco raro, no sé, como que te imaginas, ¿a dónde vas? A la kermés. Y no llevar la armadura, o sea, no sé, te imaginas, voy a la kermés, digo, no mates a muchos, no sé. Así se sigue llamando en Argentina, cuando tienen una fiesta, un guateque, ellos tienen una kermés, por dar toda la... A mí, no sé, siempre lo de la kermés me ha hecho mucha gracia, yo digo, el nombre, ¿no? De decir, que suena que dice, madre mía, vamos a la kermés, no, que nos matan. Y dice, es una verbena, ¿no? Pero ya os digo, imaginaos eso, yendo con una morena y una rubia a la kermés de la Paloma, pues... con Inge y Frida. En fin, esa es otra. Bueno, y don Hilarión, ¿cómo sería? Don Otto. O don Dietrich, no sé. Bueno, a lo que iba, volvemos a lo que iba. De acuerdo con Ana Luisa Kars, ¿de acuerdo? Yo digo que es una poetisa que empieza así y empieza a coger nombre a base del boca a boca, yo digo, y realmente acaban dándole incluso una pensión del gobierno y demás. Es decir, que acaba siendo una autora reconocida. Eso sí, yo hubiese querido que la reconociesen antes. Parece ser que era una mujer, que estoy de acuerdo con lo que dijo Ana Belén el otro día, una mujer bastante ambiciosa. Es decir, que ¿por qué una mujer no puede ser ambiciosa? ¿De acuerdo? Que decía el otro día Ana Belén. Parece ser que una mujer bastante ambiciosa y parece ser que les dio guerra hasta que consiguió la pensión y demás, pero hoy está considerada como una de las grandes clásicas, digamos, de lo que sería el romanticismo. La más conocida es Annette von Droste-Hülshoff. Joder, ¿de acuerdo? Cada vez que tengo que decir un nombre que se me va la garganta. ¿De acuerdo? Que esta sí que va a entrar en un romanticismo bestial, de esta poesía de tipo épico, muy narrativa y demás, y sobre todo poesía religiosa. Hoy en día esta llegó a salir en los billetes de 20 marcos. ¿De acuerdo? Es decir, sería como más o menos pues nuestra Rosalía de Castro, que salía en los billetes de 100. Es decir, fue una poetisa que en su momento tuvo bastante éxito. Hoy en día ya, digamos, como que se han olvidado de ella, a favor de la siguiente, que es Mathilde Wissendonck. Mathilde Wissendonck, que es conocida como la musa de Wagner. Digamos que Wagner utilizó muchos textos de ella para componer Lieder y demás. Es una poetisa de una fuerza
impresionante, tiene un poema que se titula Sueños, Träume, francamente fantástico, es decir, iba a haberlo incluido, lo que pasa es que dije, me voy a centrar más en el siglo XX porque va a ser un poco más cercano que no irnos a este tipo de poesía, pero por ejemplo el poema este de Träume, que forma parte de los Wiesendock-Lieder de Wagner, es absolutamente brillante. ¿De acuerdo? Matilde Wiesendock hoy en día se la está recuperando bastante, de hecho es de las que más he encontrado, sobre todo en alemán, pero bueno, es decir, una actriz, os digo, perdón, una escritora muy interesante. Y ya cuando entramos en el siglo XX, pues como en todas las literaturas, es decir, se va a producir la gran explosión y la aparición de un montón de poetisas. De hecho, hoy en día prácticamente todo lo que es la poesía joven alemana está escrita por mujeres. Es decir, es increíble la cantidad de mujeres que hay hoy en día escribiendo, pero ya desde las vanguardias, ¿de acuerdo? Desde las vanguardias van a empezar a aparecer mujeres por todas partes. Yo aquí simplemente cito a tres, es decir, una que es Masha Kaleko, es decir, que es una de mis favoritas, sin duda alguna, una de mis favoritas, con una poesía absolutamente deliciosa. Aquí hay uno que es Cada 7 años, se titula algo así, que a mí me parece maravillosa esta. Es fácil de leer, musical. Sí, es una poetisa absolutamente deliciosa. Es decir, esta forma parte de eso que se conoció como la nueva objetividad. Neue Sachlichkeit. Algo así, ¿no? Sachlichkeit. Neue Sachlichkeit. ¿Cómo se puede poner una J antes de una K? ¿De acuerdo? Si es que estos chicos con este idioma, ¿qué queréis? ¿De acuerdo? Pues la nueva objetividad, yo digo que fue un movimiento que surge del expresionismo, es decir, un poco de tomar la realidad, contarla tal como es, pero como metiéndole un petardo para que explote. ¿De acuerdo? Una cosa bastante curiosa, se adelanta todo lo que va a ser la deconstrucción de los años 60, es decir, esto de vamos a coger una cosa, desarmarla y luego vamos a volver a armarla, pero de otra manera, ¿no? Es decir, pues Masha Kaleko, yo digo, me parece que nacida en Polonia, por cierto, es decir, en el sur de Polonia, esta es la que os dije que había nacido realmente en el Imperio Austrohúngaro. ¿De acuerdo? Es decir, sabéis que la Primera Guerra Mundial se monta fundamentalmente con el enfrentamiento entre Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Esto de austrohúngaro siempre me recuerda a Berlanga, lo siento. Ya veo. Es decir, y es de verdad es una autora muy interesante. Esta sí que escribió sobre todo letras para canciones, básicamente toda su producción son letras para canciones, y era maravillosa. Luego hay otra que es Hedwig Lachmann. Carlos, a lo mejor me lo estoy inventando, no lo hemos hablado de esto. ¿Quieres que cada vez que expliques una autora... No, mejor al final, vale. Sí, mejor porque así queda más... Porque si no es que es un jaleo corte. Vale, fenomenal. Pues Hedwig Lachmann, es decir, que es una autora que no publicó prácticamente nada en vida, se publicó todo después de su muerte. Es una de las primeras autoras, digamos, de izquierdas, alemana. Ella, de hecho, se casó con Gustav Landauer, que es uno de los grandes teóricos del anarquismo alemán. Ya digo, pero no escribió prácticamente su vida y hoy en día también se la está recuperando bastante porque es una escritora de mucho valor. Y en el polo contrario a Hedwig Lachmann está Agnes Miegel, que es la mala. Ya sabéis que no hay historia sin malos, esta es la mala. Esta era nazi perdida. ¿De acuerdo? Pero nazi. Y es una escritora que, aunque era muy buena, probablemente técnicamente es la mejor de todas las que tenemos aquí, pues digamos, el tema de sus simpatías políticas, sus amistades, le ha lastrado bastante. ¿De acuerdo? Le ha lastrado bastante en ese aspecto. Pensad que tiene un verso, me lo apunté para que no se me olvidase, que dice: odia nada, pero odia. ¿De acuerdo? O sea, aunque no odies nada, pero tú sigues odiando, ¿eh? O sea, es brillante. Eres brillante, pero me cago en la leche, ¿eh? O sea, nosotros que estamos acostumbrados, vamos a querernos, no. Aquí tú a odiar. En fin, es un verso, ya os digo, a pesar de que sea brillante, es terrible, ¿eh? Es terrible, si lo pensáis. Ya os digo, es una escritora, de hecho, en el cartel, si os fijáis, una que está arriba en la escena, en la esquina superior derecha, que está de perfil, esa es, yo digo, Agnes Miegel, ¿de acuerdo? Un personaje, ten en cuenta que, por ejemplo, el hecho del nazismo es una de las cosas que han condicionado mucho la ideología de la poesía escrita por mujeres en Alemania, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en principio parecía que el nazismo era como el veterano, cosa de hombres.
¿de acuerdo? Pero cuando se empezaron a descubrir, por ejemplo, el tema de las mujeres en el partido nazi, el tema de las cuidadoras, las guardianas de los campos de concentración y demás, fue un palo para el feminismo alemán muy importante, o sea, muy importante, porque además, el primer feminismo alemán había adoptado un poco las tesis de Virginia Woolf en 9 Guineas y media. Es decir, esto de que la guerra es cosa de hombres, las mujeres no harían la guerra, pues digamos que esto lo echó absolutamente por abajo. Tened en cuenta que el gran ejemplo de la mujer nazi es Magda Goebbels. Magda Goebbels, la mujer de Joseph Goebbels, que entre otras cosas se suicida con su marido después de envenenar a sus hijos. ¿De acuerdo? No sé si eran 7 hijos, los envenena uno a uno. Si habéis visto la película del hundimiento, si no lo habéis visto estáis tardando. ¿De acuerdo? En esa película la escena es increíble porque además se recrea yendo niño por niño, dándole la cápsula de arsénico. Es una escena que te pone los pelos como escarpias, ¿de acuerdo? Si no la habéis visto, vedla, es una película, son los últimos días de Hitler en el búnker, es decir, y aparece ahí el personaje de Magda Goebbels que dice, madre mía. ¿De acuerdo? Y yo digo que este personaje, Magda Goebbels, fue uno de los que hizo que, se replantease el tema de la mujer alemana. ¿De acuerdo? Es decir, porque claro, el tema de, no, las mujeres tuvieron la resistencia, no sé cuánto, no. Pues se demostró suficientemente que no había sido así, y eso fue un palo muy grande, o sea, fue un palo muy importante, y yo digo, sobre todo además con autoras como Agnes Miegel, que tenían un cierto renombre y demás, cuando se empezaron a descubrir estas cosas. En fin, pensad que esto luego pasó con Günter Grass, ¿de acuerdo? Es decir, con Günter Grass se descubrió que él había estado de asistente, creo que en una ametralladora antiaérea, creo que enfrente del Papa Benedicto Joseph Ratzinger, ¿de acuerdo? El Papa Benedicto XVI. Esto se nos explicó de una manera un poco de decir, no, bueno, pero es que, claro, era obligatorio, y lo hemos interpretado un poco como si hubieran estado en la OGE. ¿De acuerdo? Las juventudes hitlerianas no eran exactamente la OGE. ¿De acuerdo? Eran algo bastante más tal. De acuerdo que al final eran de afiliación obligatoria, pero y a lo mejor habría que revisar si realmente estaban llevando el botijo a los que disparaban en la ametralladora o no. Pero bueno, y me refiero aquí a todos, es decir, Günter Grass, me refiero a Joseph Ratzinger, creo que esta gente debería dar algunas explicaciones. Pero bueno, son cosas mías que me meto en charcos. ¿De acuerdo? Que me meto en charcos. Y vamos con las dos que son las dos premiadas con el premio Nobel, o laureadas, ¿de acuerdo? Es decir, que además curiosamente son un poco las que cierran también el siglo XX, que son Nelly Sachs, es decir, por un lado una escritora magnífica, y Herta Müller, que es mi favorita, pero ese ya es problema mío, ¿de acuerdo? Ese ya es problema mío. Herta Müller, que es un pedazo de escritora. Pues son dos escritoras muy diferentes, ¿de acuerdo? Muy distintas. Nelly Sachs es judía. Ella, de hecho, huye de Alemania y se refugia en Suecia. De hecho, ella va a morir en Estocolmo. Creo que incluso se naturalizó sueca, pero toda su vida escribió en alemán, ¿de acuerdo? Y esta fue de las que realmente todo lo que supuso el final de la Segunda Guerra Mundial, la aparición de los campos, la afectó especialmente. Es decir, es la gran poeta de la reconciliación. Siendo judía, dice, venga, vamos a perdonar, lo pasado está, pero eso sí, que todo el mundo sepa quién hizo qué. ¿De acuerdo? Es decir, una cosa así de perdón, pero no olvido. Es decir, que me parece bastante interesante. Y es una poeta extremadamente sensible. Es decir, unos poemas absolutamente maravillosos, siempre muy encerrada en lo cotidiano, pero de repente te arranca a veces, de hecho, como el que he escogido aquí, poemas absolutamente de vamos a querernos todos, en plan himnos y demás. Una poetisa se mueve ahí en muchos sitios, se mueve entre el lenguaje absolutamente cotidiano y el lenguaje bíblico, es decir, sobre todo los salmos, es decir, tener en cuenta para ella todo lo que es la Biblia, es decir, sabéis que cuando hablamos de la Biblia nosotros la llamamos la Biblia, y en la tradición judía se divide en muchos otros libros, ¿de acuerdo? Es decir, el Tanaj por un lado, luego los salmos por otro, y además pues el lenguaje de los salmos, yo digo, va a influir muchísimo su obra, sobre todo estos poemas, digamos, de vamos a querernos todos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo digo, para mí es una poetisa absolutamente imprescindible, Nelly Sachs. Es una poetisa maravillosa, y además es de las pocas que están bastante publicadas
aquí en castellano. Es decir, no es difícil encontrar poesías de Nelly Sachs. Y luego está Herta Müller. A Nelly Sachs le dieron el Nobel en el 66, ¿de acuerdo? Es decir, en el 66... No me digáis las razones, ya sabéis que siempre las razones del Nobel suele ser por propiciar con su poesía un acercamiento entre las culturas, pues sería por eso. A Herta Müller ya las razones ya son, a mí se me ocultan un poco más, ¿no? Le dieron el Nobel en 2009, es decir, hace 10 años. Yo digo, y es una poetisa muy curiosa. Ella nace en Rumanía, nace en Timișoara, y desde muy pequeña ella es consciente de que pertenece a una minoría lingüística, es decir, que es la minoría germanoparlante, que, digamos, ya pertenece a una minoría, a ella le va a influir mucho, es decir, porque va a entender siempre la lengua como un privilegio, ¿de acuerdo? Pero durante la guerra, y sobre todo después de la guerra, resulta que van a pasar dos cosas. Resulta que su padre, pues que mira que podía haber hecho cosas, pertenecía a las Waffen-SS. ¿De acuerdo? Su padre era un oficial de las SS y, de hecho, su madre estuvo en la Unión Soviética, se la llevaron, digamos, para, reprogramarla, por decirlo de alguna manera. Es decir, y ella, desde muy pequeña, se va a encontrar eso, es decir, con hasta qué punto ella va a tener que cargar con la culpa de sus padres. Es decir, ella vive en un país que además había sido invadido, como Rumanía, su madre había sido colaboracionista, su padre bastante más que colaboracionista, yo digo de las SS, o sea, que no que fuera un soldado de infantería, que era de las SS, ¿de acuerdo? Y digamos que esto lo va a llevar siempre, esa pertenencia a esa minoría, esa culpa, digamos, que no es propia, pero que sí que pertenece a su cultura. Es decir, la va a llevar, digamos, a ir realizando una poesía. Ella también es novelista, se escribe prácticamente de todo, ¿de acuerdo? Está como un amuno, escribe de todo, hasta yo creo que hasta prospectos para medicamentos. Es algo increíble la producción de esta mujer, que le va a llevar a eso, primero, a un mimo del lenguaje absolutamente impresionante. Es decir, y luego como una especie, digamos, de deconstrucción del lenguaje. ¿Cómo trabaja Herta Müller? Porque es muy interesante, ya no solamente los poemas en sí, sino su presentación. Ella los poemas los presenta siempre en forma de collage. Es decir, a base de palabras recortadas de revistas y demás, pegadas en papel con una imagen y demás. Es muy curiosa, es decir, como, digamos, intentando romper el lenguaje, ¿no? Es decir, y que cada palabra destaque por sí misma. ¿Qué es lo que sucede? Pues que estamos ante una poetisa verdaderamente, desde nuestra perspectiva románica, sureña, etcétera, tremendamente fría. Fría, pero fría. Eso sí, que es capaz de sacar belleza de un puñetero estercolero. Es decir, a esta tía la lleváis a un estercolero y encuentra algo que destacar. Lo que pasa es que es eso, su manera de expresarlo es tan sumamente fría que nos deja a veces como, ¿y ahora qué? O sea, terminamos de leer el poema y dices, ¿y ahora qué? Y hay como que volver a leerlo, reflexionarlo mucho para intentar sacar qué es lo que hay detrás de ese poema. Por ejemplo, el poema que tenemos aquí, el de la ortiga, como era mi... efectivamente, madre se convirtió en una ortiga, padre se convirtió en un álamo. Es decir, tenemos esa reflexión precisamente sobre los padres. Es decir, fijaos, ese tema de la madre es una ortiga. Que pincha. ¿De acuerdo? Es decir, que pica, que molesta, no sé qué. Es decir, ese recuerdo de los propios padres, es decir, ¿de qué nos va a hablar el poema realmente? Nos está hablando de cómo tenemos que superar precisamente eso. Eso no nos corresponde, no es nuestro. No es nuestro, vamos a tener que cargar con ello toda la vida, pero tenemos que aprender a vivir con ello. Todo esto, evidentemente, es una metáfora que es aplicable a toda Alemania. Es decir, vale, no podemos, digamos, desincinerar a los judíos, no podemos desgasear a los judíos. Bien, vamos a vivir con ello, asumamos las responsabilidades. Es decir, y esto es un poco el mensaje, yo digo, que tenemos en toda la poesía, sobre todo la del siglo XX en Alemania, que insisto que es una poesía, ahora vais a oír la maravillosa sonoridad, menos mal que es la voz de Lidia y no la mía, yo digo la maravillosa sonoridad de la poesía alemana, que es como pegarle martillazos a una motosierra.
No, digo, en fin, pero que de verdad muchas veces sorprenden, por ejemplo, los ritmos que se pueden conseguir a base de la acentuación y demás. Yo digo, me hubiese gustado, si hubiese sido un poco más extenso esto, haber podido traer precisamente El Rey de los Alisos, que os comenté antes, porque es un poema que la segunda estrofa es impresionante, es pumba, pa, pumba, pa, pumba, pa, pumba, que llega a marcar con los acentos get. Es algo absolutamente impresionante, que sepáis que hay mucho más que esto, ¿de acuerdo? Es decir, este año lo hemos aplicado a las poetisas, pero podríamos haber hecho lo mismo con poetas como Rainer Maria Rilke, con poetas como Goethe, como poetas como Heine, etcétera, etcétera, que son absolutamente brillantes, yo digo sobre todo Rilke. Es decir, Rilke es un pedazo de poeta y además con lazos bastante estrechos con España. Pues yo digo, pues esto es un poco, yo lo único que espero es sencillamente abriros un camino, es decir, por el que luego podéis transitar. Los nombres, todos estos que he pronunciado, estos extraños, los pondré probablemente esta tarde en el blog, ya sabéis la dirección, elcuaderno.com/voz del mes, ¿de acuerdo? La tenéis en los carteles. La tenéis en los carteles y luego la vuelvo a enviar. Y además tenéis WhatsApp, de verdad siento mucho no haber colocado antes, digamos, la información, igual que con Alfonsina Storni lo hice unos 15 o 20 días antes, aquí no he podido, lo siento. No llega uno ya más. Además hay momentos en los que, ya os digo, se nos junta todo, mira uno para los enanos y resulta que le han crecido, o sea, es una cosa, de verdad, hay épocas que son jodidas, y entonces intento, de verdad, ha sido una charla esta, he intentado prepararla lo mejor posible, lo juro, pero no es mi especialidad, no es un tema en el que me encontraba especialmente cómodo y creo que se me ha notado un poco, lo siento. Eso nada, no ya os digo, lo siento, y ya os digo, y lo único se trata de eso, de que vayáis conociendo, pues digamos, este camino de la poesía alemana que de verdad merece la pena, aunque solamente sea temáticamente, ¿de acuerdo? Pero yo digo, si compráis en edición bilingüe, tapad la página en alemán, ¿vale? Ponéis así la mano encima para que no os dé por leerla. Que no, que ahora lo leo yo. De acuerdo, un aplauso muy grande. confía en mí. Venga, muchas gracias. Bueno, pues si os parece voy a ir leyendo los poemas. Primero los voy a leer en español, por lo que comenta Carlos, y también para que la gente de alemán os quedéis con alguna palabra que digáis, esta es posible que la entienda cuando lo escuche en alemán, ¿vale? No tenéis delante el texto, entonces, bueno, pues hacemos lo que podamos. El primero, ¿es este, verdad? Sí. Hedwig Lachmann, Cantar de la Tierra. Esta es la patria, aquella más allá del monte, que te muestra la bóveda celeste, la tierra labrada en el vecino prado y todo lo que el corazón sabe del amor. Esta es la patria, aquel árbol al viento con la quimerita revuelta y achacosa, ante el que todo lo ciego y sordo se inclina como si fueseis un cuerpo, tú y él. Esta es la patria, aquel oscuro hechizo de miedo y melancolía que te atrapa, la herencia de tu sangre y aquello en lo que está escrito tu destino. Esta es la patria, aquel bajar silencioso a la tierra que te lleva, al hombre, al animal, todo lo que vive como un eco de tu propio pecho y como un trozo de ti. Bueno, pues este Cantar de la Tierra en alemán se llama Heimatlied, ¿ya? Dies ist die Heimat, jener Waldesrand, der Dienst ins Nahe rückt den Himmelskreis. Am Bissenabhang das bestellte Land und alles, was das Herz an Liebe weiß. Dies ist die Heimat, jener Baum im Wind, mit Wipfeln wie gesträubt und altersschwer, an den dein Trieb sind anschminnt, dumpf und blind, als wären eines Leibes du und er. Dies ist die Heimat, jene dunkle Bann von Furcht und Schwermut, der dich früh empfängt, das Erbteil deines Bluts und was daran von deinem vorbestimmten Schicksal hängt. Dies ist die Heimat, jener stille Hang zur Erde, die dich trägt, zu Mensch und Tier, das alles Leben wie ein Widerklang der eigenen Brust und wie ein Stück von dir. Qué bonito, ¿eh?
Muy suave, ¿verdad? Que tiene muy mala prensa. Sí, pero fijaos de cualquier manera. Lo que cuesta. Incluso leído con cariño, como lo ha leído Lidia, es decir, España. Da una sensación a veces como que va a sonar detrás la canción de Banderita o algo de esto, ¿no? Vale, vamos con el siguiente de Masha Kaleko. Kaleko, Perdón, te iba a preguntar. Es que lo escribí mal. Masha Kaleko, cada 7 años. Este es una maravilla, súper bonito. Cerramos esta porque es que no me oís nada, ¿verdad? Con eso, y abro aquí. Sí. ¿Esas poesías se ponen en el blog? Sí, ¿no? Se puede poner en el blog las poesías. Sí, las pondré. Sí, estas y las de Storni las pondré. Es que ha sido un mes muy mal. Estarán. Sí, la idea es ponerlas, sí. Vale, Masha Kaleko. Incluso chicos. poner algo más aparte de estas. Cada 7 años. En libros sabios yo leí, cada 7 años cambia tu sentir. Cada 7 años, fíjense, hombre y mujer, se cambia el alma, se cambia el cuerpo. Cambia tu odio, cambia tu amor. Y yo conté secretamente 3, 4 veces 7. Ay, llegaron los fantasmas y mi oído escucha. Cada 7 años. Mira, sí, es cierto. En preocupación observo todas las parejas. Si lo sabrán. Cada 7 años. Hasta en tus brazos se pregunta mi sombra muda. ¿Cuándo habrán pasado, amado, nuestros 7 años? Muy bonito este. A mí me encanta. Muy bonito. Bueno, auf Deutsch, en alemán, ¿vale? Alles 7 Jahre. In den weißen Büchern habe ich gelesen, alle 7 Jahre wandelt sich dein Wesen. Alle 7 Jahre merket Mann und Weib, wandelt sich die Seele, wandelt sich der Leib. Wandelt sich dein Hassen, wandelt sich dein Lieben. Und ich zählte heimlich, 3-mal, 4-mal, 7. Ach, die Geister kamen, und mein Ohr vernimmt, alle 7 Jahre, siehe da, es stimmt. Sorgenvoll betracht ich alle Liebespaare, ob sie es wohl wissen, alle 7 Jahre. Selbst in deinen Armen fragt mein Schatten stumm, wann sind wohl, Geliebter, unsere 7 um? Dios. Qué bonito. Nelly Sachs, Pueblos de la Tierra. Esta es la autora que comentaba Carlos, que intentaba como llegar como a una especie de reconciliación, sí. ¿Verdad? Pueblos de la Tierra. Vosotros que os envolvéis como carretes con la fuerza de los astros desconocidos, que coséis y de nuevo separáis lo cosido, que subís en la confusión de lenguas como en colmenas, para picar en lo dulce y ser picados. Pueblos de la tierra, no destruyáis el universo de las palabras, no cortéis con los cuchillos del odio el sonido que ha nacido a la vez que el aliento. Pueblos de la tierra, o que uno no quiera decir muerte cuando diga vida, ni otro sangre cuando diga cuna. Pueblos de la tierra, dejad las palabras en su manantial, pues ellas son las que pueden situar el horizonte en los verdaderos cielos, y con su lado oculto, como una máscara detrás bosteza la noche, a las estrellas a dar a luz. En alemán se llama Völker der Erde. Völker der Erde, ihr, die ihr euch mit der Kraft der unbekannten Gestirne umwickelt wie Garnolen, die ihr näht und wieder auftrennt das Genähte, die ihr in die Sprachverwirrung steigt, wie in Bienenkörbe, um im Süßen zu stechen und gestochen zu werden. Völker der Erde, zerstört nicht das Gewalt der Worte, zerschneidet nicht mit den Messern des Hasses, den Laut, der mit dem Atem zugleich geboren wurde. Völker der Erde, o dass nicht einer Tod meine,
wenn ihr Leben sagt, und nicht einer Blut, wenn er Wiege spricht. Völker der Erde, lasset die Worte an ihre Quelle, denn sie sind es, die die Horizonte in die wahren Himmel rücken können und mit ihrer abgewandten Seite wie eine Maske dahinter die Nacht gähnt, die Sterne gebären Hilfen. Aquí, si os fijáis, el principio del poema es totalmente ese lenguaje que os decía bíblico de los salmos, ese pa 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 pam pa pa pam pa pa pam, ¿no? Es decir, la sonoridad un poco que consigue es esa imitación de, digamos, lo que es el versículo bíblico. Vale, y llegamos ya al último poema, chicos, el de Herta Müller. Madre se convirtió en una ortiga. Madre se convirtió en una ortiga. Padre se convirtió en un álamo. En lugar de esto, me dijo uno, durante la cena, todo amor se nos convierte en lampazo. Yo sé en lo que él se convirtió y cómo yo me empaqueto, pero me gustaría ser la espuma en la boquilla del clarinete, el penumbroso dinero de los ladrones o el flaco ladrido de los perros contra la marca de las costillas de una chaqueta. Es durísimo. Sí, sí. Podríamos haber acabado con el de los 7 años. Tú misma. En alemán, chicos. Mutter wurde eine Nessel. Mutter wurde eine Nessel. Vater wurde eine Pappel. Stattdessen sagte einer mir beim Abendessen, alle Liebe wird uns mal zur Klette. Weiß ich, was er wurde und wie ich mich verpacke, aber ich wäre gern der Schaum am Lippenstück der Klarinette, das dämmerige Gell der Diebe oder das magere Gebell der Hunde gegen das Rippenmuster einer Jacke. Como habéis visto, este quedaba para el final porque habéis entendido clarinete. Claro. Bueno, chicos, pues nada más, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Esperamos que esto os haya abierto un poco, como decía Carlos, la mirada hacia otras literaturas, y en este caso la poesía alemana. Y Dankeschön, das ist alles. Una cosita simplemente, que a partir del día 14 de diciembre empezamos el ciclo de conferencias del Bicentenario de Flaubert. Pondré los carteles ya probablemente esta semana, ¿de acuerdo? Son unos carteles así muy raros, como con un notario metido dentro de un caracol, ya veréis, ¿no? Es decir, es una cosa un poco... Ya los pondré por ahí, serán las charlas del 14 al 16 de diciembre, por las tardes, efectivamente, y el día 17 haremos la charla, digamos, de Louise Collet, que correspondería a esto, porque como Louise Collet y Flaubert fueron amantes, pues digamos, nos sirve un poco para enlazar las dos actividades, ¿de acuerdo? Así que tendréis por ahí la información, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, chicos.